Elecciones en Club 925, de lunes a viernes, de 7 a 8 a.m., con los invitados de la palestra política de El Salvador, conducido por William Meléndez. Elecciones en Club 925. Buenos días, bienvenidos a Elecciones 92.5 con William Meléndez. Gracias por estar con nosotros en este jueves 28 de enero de 2021. Como siempre, pues una mañana interesante porque tenemos temas relevantes que tienen que ver, desde luego, en su mayoría de temas, con la situación que está viviendo nuestro país en el contexto de este proceso electoral. Estamos en ruta a la elección para diputados y alcaldes del 28 de febrero. Así que varios temas en agenda, temas de coyuntura, temas extemporáneos, diríamos también, ¿no?, que siempre han estado para el análisis y la reflexión. Esta mañana queremos agradecer que nos acompaña Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, que está con nosotros. Luis Mario, qué gusto, buenos días, ¿cómo está? William, muy buenos días, qué gusto saludarlo, le agradezco la invitación. Bueno, excelente, Luis Mario. Vamos a tener mucho que conversar. Antes de entrar ya a los temas, me gustaría recordar a nuestra audiencia acá en 92.5 que tenemos habilitado nuestro número de WhatsApp Club 74 34 95 38. Pueden participar de esa forma enviando sus mensajes de texto, su nota de voz. Y estamos también en la transmisión en línea. Solo tiene que ingresar al www.miradio.com.sv. Luego aparecen ahí desplegados los 6 iconos de las 6 radios de estaciones de corporación. Y nos va a encontrar a la derecha. Ahí estamos a la derecha de esos iconos en la parte superior. Y ahí aparece 92.5 Club. Así que puede participar de esa forma también, puede escucharnos. Así que estamos en diferentes formas. Luis Mario, me gustaría iniciar con este tema que tiene que ver justamente con la ruta hacia la elección para diputados y alcaldes del 28 de febrero. Y es esto que tiene que ver hasta qué punto lo que estamos presenciando en este momento. Hay una cancha equilibrada, Luis Mario, en términos de cómo se está observando la participación de los partidos políticos, de los candidatos a alcaldes y diputados, siempre un poco en el marco de los eventos electorales. Esto llama la atención, ¿no? Hasta qué punto hay una cancha equilibrada para que todos participen en iguales condiciones, en equidad y demás, y también el papel del Tribunal Supremo Electoral. Por favor. William, este es un aspecto medular en cualquier evento electoral. Resulta que lo que debe buscar un sistema es que se celebren elecciones libres, periódicas, justas, equitativas, exactamente como usted lo menciona. Y en función de esas condiciones, los actores que compiten por el poder político, pues entonces tienen las mismas reglas para poder acceder al poder político y competir por él. Claro. Quien debe cumplir o hacer cumplir estas condiciones justamente es la autoridad electoral. Y entonces a partir de esto empezamos a evaluar el comportamiento no solo de los actores políticos, sino del árbitro electoral. Sí. Y una de las primeras situaciones que, digamos, flota en cada elección es el tema de la campaña electoral. Sí, claro. Y entonces hemos observado cómo, lamentablemente, igual que en otras elecciones, tenemos violación a la legislación electoral, a la misma Constitución, porque se incumplen los tiempos de campaña que establece la Constitución y que desarrolla luego el Código Electoral. Sí. Visto no solo en el caso de la elección de diputados, de la campaña para diputados, sino que también la campaña para alcaldes y consejos municipales. Se han estado promocionando candidaturas y partidos, primero antes de tiempo, ¿ya? Sí. Y segundo, bueno, estamos también observando que hay una especie de ventajismo oficial, en el sentido que el partido oficial recibe un respaldo de parte del gobierno de la República para promocionar a sus candidatos, particularmente cuando el presidente de la República es el que en sus cuentas de redes sociales pues respalda las candidaturas del partido. Estas son precisamente violaciones que el Tribunal Supremo Electoral debe atender. Ayer mencionaba un magistrado que son, si no me equivoco, 92 casos de campaña adelantada que están estudiando.
deben continuar en este afán, principalmente estableciendo medidas cautelares, es decir, suspendiendo los spots publicitarios que violenten la legislación electoral, porque de nada sirve que lo hagan un mes después de que este ha sucedido, porque ya ha impactado en la gente, insisto, de manera ilegal. Sí, Luis Mario, claro, lo ideal sería, ¿no?, que los partidos políticos, que los contendientes en estos eventos, candidatos a diputados, a alcaldes, fueran respetuosos de la ley, pero sabemos de que ocurre pues estas situaciones a veces que son excepcionales, a veces esas excepciones se vuelven una generalidad, ¿no? Una constante. Pero ¿hasta qué punto, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, Luis Mario, en el análisis que han hecho ustedes ahí en el departamento, tiene las suficientes herramientas jurídicas, por ejemplo, para aplicar las normativas? Y la otra es obviamente un tema esencial que tiene que ver con la voluntad de eso lo hemos visto, ¿no?, en algunas instituciones, cómo operan en función de las personas que asumen esos cargos, si tienen capacidad, si tienen voluntad política para echar a andar las normativas. En efecto, William, sobre el Tribunal Supremo Electoral, quizás la premisa básica y fundamental es que debemos respetar la institucionalidad del tribunal. Es decir, los actores políticos ciertamente pueden criticar determinadas acciones. Las organizaciones de la sociedad civil, como los centros de pensamiento con el que yo colaboro, podemos señalar retrasos u omisiones en determinadas acciones del Tribunal Supremo Electoral, pero lo que no podemos es deslegitimar la función que la Constitución le da y que lo digamos establece como la máxima autoridad en materia electoral. Claro. Señalo esto porque hemos visto cómo actores políticos, particularmente el partido oficial y el presidente de la República, han, digamos, desarrollado una narrativa en contra del tribunal, señalando que está preparándose un fraude, cuando ya hemos visto que esto en otros países es una conducta similar de aquellos que quieren deslegitimar al árbitro electoral. Digo esto porque si bien podemos señalar que el Tribunal Supremo Electoral debe actuar con mayor prontitud, probablemente con mayor fortaleza para aplicar sanciones cuando se dan violaciones a la legislación electoral, si bien hemos dicho, no desde ahora, sino en nuestros análisis desde hace ya varios años, que el tribunal necesita fortalecer unidades a su interior, como la unidad jurisdiccional que tiene que ver con el proceso que hay que seguir y diligenciar para imponer sanciones, y también la unidad que tiene que ver con el control del financiamiento político para evitar que ingrese a las campañas dinero ilegal. Esto no quiere decir que el proceso electoral como tal en su conjunto está deslegitimado o se encamina a un fraude. Ahí se están, digamos, confundiendo dos cosas, ¿no? Una es la autoridad electoral como tal, que está organizando elecciones y que desde el acuerdo de paz ha comprobado que es capaz de hacerlo y que no hemos tenido, incluso en elecciones complicadas como la de la alternancia en 2009 o la de 2019, que entró un tercer actor político a la presidencia, no hemos tenido una crisis política donde al final se desconozca al ganador. Cuando ha sucedido, en todo caso, se han diligenciado procesos y recursos. Luis Mario, y una cosa es que se hable de fraude, que es una palabra fuerte, grande, ¿no?, con repercusiones de verdad muy fuertes, y otra es que se pueda estar señalando que pueden haber algunas situaciones irregulares. ¿En qué plano lo observan ustedes esto entonces? Bueno, es exactamente lo que le mencionaba. Nosotros identificamos ciertos aspectos críticos para esta elección 2021. El primero es precisamente el que ya hablábamos acerca de que el presidente y el partido oficial están amenazando con desconocer los resultados de las elecciones cuando señalan que hay un fraude o se está preparando un fraude. Seguimos escuchando a candidatos del partido oficial señalando esta situación. ¿Se ha dicho o ha sucedido en elecciones anteriores? Sí. Algunos actores políticos de ciertos partidos
particularmente mayoritarios, señalaron en su momento que podía haber un fraude. La gran diferencia en este caso es que tenemos a un actor político que es el presidente de la República involucrándose de manera directa y protagónica en el evento electoral. ¿Este es un hecho que usted lo había observado o no antes con ese nivel de protagonismo? Mire, había ya algunas actitudes de presidentes, el presidente Funes, el presidente Saca, que intentaron, digamos, incorporarse en la campaña electoral para que sus partidos obtuvieran diputados, pero no con el lenguaje que estamos viendo ahora, ni en un contexto donde las redes sociales permiten que se divulguen noticias falsas, que van generando en la población, pues, digamos, un ambiente que luego puede degenerar en violencia. Ya lo vimos en los Estados Unidos con los llamados que hacía el expresidente Trump y que después, terminaron en un asalto al Capitolio, ¿no? Eso acá es una situación que debemos evitar, pero cuando observamos que se están haciendo estos llamados y cuando vemos cómo ellos dicen que las encuestas les van a dar hasta 70 diputados, cuando es, digamos, una interpretación que hacen, es una interpretación propia del partido oficial, que suma el porcentaje que tiene Nuevas Ideas con el que tiene Gana, y la gente entonces puede creer que si esto no sucede el día de la elección es porque pues se cumplió el pronóstico que decía el presidente del partido oficial que iba a haber un fraude, ¿no? Acá lo que hay que cuidar, y desde FUSAIDES y desde otros movimientos que estamos observando las elecciones como espacio electoral, hemos dicho es que debemos respetar la voluntad de los ciudadanos en las urnas, y particularmente en una elección legislativa hay componentes y elementos que van a influir en la distribución de los escaños entre todos los partidos, la fórmula electoral, la participación electoral, el tipo de listas que tenemos, el voto cruzado, son factores que al final van a dar una distribución de diputados en un sistema, William, que privilegia que existan un gran número de partidos o que estén representadas el mayor número de expresiones políticas y sociales en la Asamblea Legislativa. Y ante esto, entonces, ¿cómo se observa la institucionalidad? ¿De qué tan robusta está? Y obviamente que entre el Tribunal Supremo Electoral y tenemos que hablar, desde luego, conocer su opinión, Luis Mario, sobre lo que ha ocurrido en el caso Walter Araujo, ¿no? Donde ya ahí, pues, obviamente se involucró el Tribunal Supremo Electoral, pero también está la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, insisto, ¿cómo se ve el tema de institucionalidad en el país? Bueno, en efecto, la situación de la inscripción de candidaturas no tenía un precedente como el que hemos observado esta semana, en el que la Sala de lo Constitucional intervino para pedirle al Tribunal Supremo Electoral que compruebe, que verificó la honradez notoria, en este caso, del candidato señalado. Esto ya lo habíamos visto por parte de la Sala de lo Constitucional en otros procesos para magistrados de Corte Suprema de Justicia y de otras instituciones que tienen que ver con el control político, donde la Sala justo ha exigido que se verifiquen los requisitos que establece la Constitución para que un ciudadano que quiere ejercer un cargo público, pues entonces sea tomado en cuenta. Parece que es un precedente atinado, que en todo caso debió ser el Tribunal Supremo Electoral el que razonara de esta manera una resolución, porque la Constitución, ya lo dije, le da el papel de máxima autoridad. Sin embargo, la misma Constitución señala que pueden existir violaciones a la misma Constitución, que en todo caso son objeto de un control por parte del máximo intérprete de la Constitución, que en este caso es la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, el Tribunal Supremo Electoral debe cuidar la interpretación de la ley. Ojalá pudiera comenzar a resolver de manera unánime en todo lo que falta del proceso electoral. Ciertamente el Código Electoral le permite
resolver por mayorías, mayoría simple, mayoría calificada entre los 5 magistrados, es decir, 3 votos de 5 en el caso de la mayoría simple o 4 en el caso de la mayoría calificada, pero lo ideal ante un evento electoral como el que vamos a tener el próximo mes es que la autoridad electoral vaya reflejando una posición sólida a través de resoluciones unánimes, donde veamos a un colegiado del Tribunal Supremo Electoral actuando pues de manera conjunta, ¿no? Sí. Eso le da fuerza y sin duda alguna pues no estamos observando eso por ahora, sí. Aunque están haciendo uso de las mayorías que la legislación establece, ¿no? Y en el caso particular de el aspirante a diputado Walter Araujo, Luis Mario, por ejemplo, había algún cuestionamiento de algunos sectores en términos de cómo se definió la votación en el Tribunal Supremo Electoral, que fue 3-5, y algunos sugerían, bueno, es que la normativa establecería que sería de 4-5 en todo caso. Esto efectivamente ustedes lo observan como que pudo haber algo que no fue consecuente con incluso con sentencias de Sala de lo Constitucional. Bueno, en efecto, las mayorías que establece el Código Electoral están expresamente señaladas en determinadas disposiciones. Se ha repetido en distintas entrevistas el artículo 64 del Código Electoral, establece acuerdos de mayoría calificada de los magistrados, y uno de ellos tiene que ver con conocer y resolver toda clase de acción, excepción, petición, recursos e incidentes. El tema acá es que la confusión puede llegar porque no existe en el artículo 64 una disposición expresa que señale que necesita mayoría calificada la autorización o inscripción de candidaturas por parte de los partidos políticos. Pero entendemos, porque así lo ha sentado, digamos, los precedentes del Tribunal Supremo Electoral en anteriores procesos, cuando han inscrito por mayoría calificada las planillas y las candidaturas presentadas por los partidos políticos. Entonces, esos precedentes creemos que deben respetarse, y justamente es el catálogo jurisprudencial en materia electoral que el Tribunal Supremo debería incluso publicar para conocimiento de la comunidad jurídica, de los partidos, de tal forma que cuando llegan las elecciones todos conozcamos cuáles han sido los precedentes en materia electoral. Nosotros justo acabamos de publicar un libro sobre derecho electoral salvadoreño que intenta, de alguna manera educar no solo a los actores políticos y a los responsables de aplicar la legislación electoral, sino también que se trata de promover educación cívica entre los ciudadanos, y ahí tratamos el tema de las candidaturas, de la justicia electoral, del proceso electoral, de las fortalezas y debilidades del organismo electoral, y nos referimos al tema de las mayorías y a posibles reformas que debería tener el Código Electoral para evitar este tipo de confusiones y dudas. Sí, Luis Mario, no sé si me equivoque, pero bueno, tengo la impresión, y ahí viene después la pregunta, es de que hay un ambiente de bastante tensión, por lo visto, y que uno dice, bueno, no necesariamente se había expresado en el pasado, en elecciones anteriores, incluso cuando usted señalaba la elección que fue la de transición, ¿no?, del Partido Arena al FMLN, que era una situación inédita, porque siempre estaba esa sospecha, ¿no?, esa sombra de si efectivamente se decía la derecha, en este caso Arena, iba a tener esa disposición de aceptar un relevo, ¿no?, porque veníamos de la firma de los acuerdos de paz. Al final ocurrió, hubo una elección, no hubo sobresaltos, más allá de algunas situaciones irregulares que se dieron, pero no pasó a más. Entonces, pero ahora se está viviendo una situación un poco tensa, y uno dice, bueno, ¿qué puede pasar el 28? ¿O hay exageración en esto? Lo que sucede, William, es que nos enfrentamos a una elección con antecedentes en relación a la conducta del presidente y su partido, que han mostrado un comportamiento autoritario a lo largo de este año y medio, respetando la Constitución, la legislación secundaria, incumpliendo sentencias de la Sala de lo Constitucional, violentando la libertad de expresión, particularmente de periodistas y medios de comunicación. Es decir, hay una serie de conductas que han sido señaladas por los principales organismos internacionales
en materia de derechos humanos, de libertad de expresión, de independencia y autonomía de magistrados y jueces, que sin duda alguna promueven una preocupación por lo que vaya a suceder, no solo en la celebración del evento electoral, sino después con los resultados que al final serán los ciudadanos los que decidan que se den. Entonces, toda esa conducta lo que supone es que probablemente también en el evento electoral tengamos comportamientos autoritarios, uno que lo vemos reflejado ya en los atentados que ha tenido algunos organismos electorales, por ejemplo las juntas departamentales de Santa Ana y otro departamento, si no me equivoco en Usulután, donde militantes del partido oficial llegaron justo a retener a los miembros de las juntas electorales, e incluso al mismo Tribunal Supremo Electoral, donde en su sede central en San Salvador, los magistrados señalaron que fueron objeto de una privación de libertad que ya está en manos de esa investigación de la Fiscalía General de la República. Entonces, este comportamiento más la narrativa que ya señalamos de un posible fraude, sí generan un ambiente tenso, donde además hemos visto el comportamiento de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional Civil, que más que cuidar a la población están o se han puesto a la orden del Ejecutivo con acciones que rayan en lo ilegal e inconstitucional, como el comportamiento de la Fuerza Armada el 9 de febrero al tomarse la Asamblea Legislativa, o el mal comportamiento o incluso la desobediencia del director de la Policía Nacional Civil y de la institución que preside al no cumplir el auxilio que le ha pedido no solo la Asamblea Legislativa cuando se solicitó que se llevara por apremio a un funcionario, sino también de la Fiscalía General de la República y del mismo Tribunal Supremo Electoral. Entonces eso también hace prever una conducta durante el evento electoral que pues nos permite cuestionarnos cuál va a ser el comportamiento de las autoridades de seguridad pública, que están obligadas a cuidar, digamos, la seguridad perimetral y al interior de los centros de votación, y a permitir que los ciudadanos votemos de forma libre y sin ningún inconveniente, ¿no? Entonces, eso genera sin duda una tensión importante en el ambiente electoral, William. Sí, y justamente esa era un poco la inquietud de las preguntas a continuación, ¿no? Tiene que ver con eso, o sea, Luis Mario, porque bueno, estamos hablando del tema de institucionalidad, que el árbitro principal en esto es el Tribunal Supremo Electoral, y así lo ha sido desde la firma de los acuerdos de paz hasta hoy, así lo ha sido, ¿no? O sea, no ha habido interferencia de otras instituciones ni de otras dependencias gubernamentales. Es el tribunal el que ha estado liderando todo esto, el proceso y el evento electoral, sin duda alguna. Entonces, usted decía, en el caso de cómo se va observando, si nos vamos más detenidamente, justamente el papel de la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil. Hay un mandato constitucional establecido que señala los alcances, el papel, el rol de cada una de las instituciones. Sí, en efecto. En el caso electoral es precisamente el Tribunal Supremo Electoral la máxima autoridad, pero cuando llega el momento de los eventos electorales, las instituciones del Estado tienen que respaldar al Tribunal Supremo Electoral para que el evento en el que todos vamos a elegir a nuestros representantes se dé sin mayor sobresalto. Pero eso es más como en auxilio, digamos, o en apoyo a la institucionalidad que lidera el proceso y evento, que sería el caso del Tribunal Supremo Electoral. Exactamente, en auxilio de, tanto en materia de organización, cuando por ejemplo el Ministerio de Educación debe prioritariamente apoyar al tribunal con centros de votación que generalmente se instalan en las escuelas, hasta las autoridades de seguridad pública que ya señalamos, donde se firma un convenio para que puedan pues cuidar ya la seguridad de todos los ciudadanos que vamos a ejercer el voto. Y ahora, con la coyuntura que vivimos de la pandemia, también se necesita el auxilio del Ministerio de Salud, con quien el Tribunal Supremo Electoral ha venido trabajando para elaborar un protocolo de bioseguridad que permita que los ciudadanos conozcamos todas las medidas que se van a tomar para prevenir contagios el día de la elección y lleguemos confiados que efectivamente hay un ambiente, digamos, de salubridad que va a minimizar los contagios. Entonces,
en general las instituciones del Estado tienen que ir a auxiliar y a colaborar, y luego los funcionarios públicos, de acuerdo a la Constitución, deben evitar y abstenerse, ¿ya?, de interferir en política partidaria. De hecho, así lo dice una disposición constitucional, que los funcionarios no podrán prevalecerse de su cargo para hacer política partidaria, so pena de algunas sanciones, incluso de destitución que puede existir en el caso de que se incumpla esta disposición. Pero ahí es donde también tenemos que hacer un llamado a las instituciones para que cumplan con la ley, porque de lo contrario los actores políticos siguen, en un ambiente de impunidad al ver que no se aplica la ley. Sí, ahora bien, porque me interesa avanzar también sobre otros temas, pero en términos de observación internacional de este evento electoral, Luis Mario, siempre ha habido, ¿no?, el acompañamiento de muchas instituciones internacionales. Bueno, la Unión Europea siempre ha estado presente, pero hoy parece que por razones de la pandemia pues disminuirá la cantidad de observadores, pero la observación internacional, ¿cómo la está viendo usted para ese día? Ese es un aspecto trascendental, William. Justo la forma de legitimar un proceso y de darle tranquilidad a los ciudadanos es a través del papel que desempeñan los observadores nacionales y los observadores internacionales. En el mundo de la observación electoral, la Organización de los Estados Americanos, a través de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, ordena que la misión de observación electoral esté integrada por personalidades extranjeras que llegan a los países y cuidan que se cumplan los procesos que establece la legislación sin poder intervenir, que es un principio importante. Su misión es observar y luego dar un reporte acerca de si se cumplieron o no los mecanismos que la ley establece. Eso lo hacemos también algunas organizaciones nacionales que nos inscribimos como observadores. Particularmente nosotros pertenecemos a la misión de observación y auditoría electoral, en la que también participan otras organizaciones de este consorcio ciudadano que se llama Espacio Electoral, donde está Acción Ciudadana, Tracoda, la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador, la Universidad Gerardo Barrios de San Miguel, la organización de jóvenes que se llama CREO, y contribuimos observando pues varios centros de votación en algunas cabeceras departamentales del país, particularmente San Salvador y La Libertad. Así que es una misión importante, es una función que durante el día de la elección está continuamente informando cómo se está desarrollando el evento electoral, pero también da informes antes del evento electoral, que justo lo que estamos haciendo ahora mismo, señalando, por ejemplo, que se debe auditar la tecnología que se va a aplicar, se debe informar con mayor, digamos, periodicidad qué se va a hacer para evitar contagios y en qué consiste el protocolo de bioseguridad. Estamos señalando el tema de la campaña adelantada y cómo debe el Tribunal Supremo actuar, que ya lo hablamos. Y luego también hacemos observación postelectoral, es decir, qué está sucediendo durante el escrutinio definitivo, cómo se están diligenciando los recursos que interponen algunos partidos impugnando los resultados, hasta llegar luego a la entrega de credenciales, ¿no? Entonces es un ciclo electoral el que observamos, tanto extranjeros como nacionales, y que ahora mismo el Tribunal Supremo Electoral está autorizando que podamos observar, claro, con las limitantes que la pandemia señala, para que no exista tampoco aglomeración de personas en los centros de votación. Sí, ahora bien, Luis Mario, entrando a otros temas que obviamente todos están vinculados, ¿no?, de lo que vamos a conversar, el próximo 9 de febrero justamente se está cumpliendo un año de la toma militar de la Asamblea Legislativa, este evento que dio la vuelta al mundo, que ocupó las portadas de los principales rotativos de medios de televisión, radio a nivel mundial, ¿no? Ese es un evento que hay que decirlo en esos términos, tuvo ese nivel de connotación, ¿no? Nos colocó en la mira de diferentes países a nivel mundial, de organismos internacionales que velan por la democracia y demás.
Un año después, ¿qué ha pasado alrededor de esto, Luis Mario? ¿Qué ha significado? ¿Cuál ha sido la trascendencia? ¿Cómo lo analizan ustedes desde FUSADES? Bueno, en efecto, William, el 9 de febrero marcó la administración del presidente Bukele. Internacionalmente su imagen se vino abajo. Cuando tomó posesión, sin duda, muchas organizaciones, los principales centros de pensamiento en los Estados Unidos y en otros países observaron una segunda alternancia, en el caso salvadoreño, como un tercer partido que ganó la presidencia y un candidato joven que se alzó con el Ejecutivo. Sin embargo, cuando fue avanzando en los primeros meses de gobierno, comenzamos a observar algunos comportamientos, como por ejemplo no dejar entrar a algunos periodistas a conferencias de prensa, o tomarse atribuciones que la ley no le da, como el caso de la ley penitenciaria, cuando le pedía al director de centros penales que pusiera condiciones más estrictas en los centros penales, cuando eso tiene que ver con los juzgados de vigilancia penitenciaria, hasta llegar a la semana del 9 de febrero, donde, por cierto, esa semana habían visitado el país personalidades extranjeras, particularmente Ricardo Hausmann, de la Universidad de Harvard y de su Departamento de Desarrollo, a quien el presidente Bukele había pedido un plan de nación para presentar a El Salvador como el país milagro. ¿Ya? Vimos con muy buenos ojos en FUSADES ese tema, porque Ricardo Hausmann en su momento fue consultor nuestro cuando presentamos una estrategia quinquenal en el 2004, si no me equivoco. Pero luego llega el 9 de febrero, asalta la Asamblea Legislativa, los militares entran al recinto legislativo violentando no solo la Constitución, sino que los principios más básicos de cualquier sistema democrático, republicano, liberal, y queda entonces ahí una marca que a partir de ese hecho comienza a desarrollarse pues una conducta que nosotros hemos calificado de autoritaria por parte del presidente, que se manifestó luego durante la pandemia con todo lo que ya hemos dicho por escrito en estos informes, y que ha sido ratificado y retomado por pues las más importantes instituciones a nivel internacional, desde la Organización de las Naciones Unidas a través de Michelle Bachelet, hasta los relatores de libertad de expresión. Entonces, un problema muy serio, y nosotros esperaríamos que ojalá esa actitud no siga después del evento electoral, si llega a obtener una mayoría el presidente de la República y su partido. Sí, ahora bien, hay como algunos otros datos que dan otro tipo de, no sé si luces, o nos muestran otros elementos, y es que recientemente ha habido algunas encuestas que miden el estado de la opinión pública, ¿no? Y que tienen que ver con el tema estrictamente electoral, pero también sobre el asunto de institucionalidad. Y quiero citar, por ejemplo, Luis Mario, el caso de la encuesta del Instituto Universitario de la Opinión Pública, UDOP, de la UCA, donde está hablando, por ejemplo, en términos de porcentaje de personas que tienen mucha confianza en las instituciones y los actores sociales del país, y ahí aparece el presidente con 66.7, la Fuerza Armada con 50.6, el gobierno central en general 48.3, la Policía Nacional Civil 33.1, y al final, en el otro extremo, ¿no?, en lo más bajo del nivel de confianza, aparecen los partidos políticos, la asamblea, etcétera. ¿Cómo se interpreta eso, Luis Mario, de una situación que ha ocurrido, por ejemplo, el 9 de febrero del año pasado, que tuvo ese nivel de repercusión a nivel mundial, pero internamente, digamos, a pesar de eso que ocurrió, hay un nivel importante de confianza que la población le está endosando, al menos lo refleja esa encuesta, a estas instituciones? Sí, esto, William, responde al deterioro que los partidos han tenido no solo en El Salvador, sino que a nivel mundial, hay que señalarlo, o a nivel latinoamericano, en el que el fenómeno del populismo, del autoritarismo, ha aprovechado el deterioro de la confianza por parte de los ciudadanos en los sistemas democráticos, y particularmente en las instituciones de la democracia, entiéndase partidos políticos, funcionarios de elección popular,
y también las autoridades electorales que están sufriendo este embate del deterioro de la confianza por parte de los ciudadanos en estas instituciones. Entonces, el presidente, su partido, supo interpretar este hartazgo de los ciudadanos en estas entidades, lo aprovechó en las presidenciales y ganó, ciertamente con una participación electoral baja en relación a los 4 eventos presidenciales anteriores, donde habíamos tenido un 67% en 2004, un 64% en 2009, un 61% en 2014 en la segunda vuelta, hasta el 2019 que bajó a 51%, de lo cual el presidente sacó el 52%, es decir, aproximadamente un 26% de los ciudadanos respaldó su candidatura presidencial, y sin embargo eso se reflejó en los 14 departamentos de manera muy clara. Esa misma circunstancia se está utilizando el presidente y su partido ahora mismo en la elección legislativa. Ciertamente la gente no cree en los partidos tradicionales por todos los escándalos de corrupción, por la conducta que han tenido algunos de sus líderes cuando ejercieron, por ejemplo, cargos públicos, o por el incumplimiento de promesas. Ahí también incide, a mi juicio, de manera muy protagónica el tipo de mensajes de comunicación, la estrategia de campaña que se está utilizando, y bueno, las mentiras también que ahora se impulsan con una desfachatez que no habíamos visto en el pasado, y no solo en El Salvador, sino que en otras partes del mundo, en los mismos Estados Unidos, veíamos cómo se miente abiertamente, de tal forma que se intenta fijar en los ciudadanos una idea que no es la correcta, pero que la gente también la compra porque siente en carne propia la falta de un empleo, de un buen salario, o de servicios públicos de calidad, entiéndase transporte público, educación, salud. Así que eso puede estar influyendo en la percepción de los ciudadanos. Lamentablemente, esto cambia, William, cuando se tienen ya libertades perdidas y cuando hay ya un entorno de hambre y de falta de salud, como lo vemos en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba. Fíjese, el caso venezolano, cuando Chávez llegó al poder, apenas participaban un 40% o menos incluso. Cuando Chávez consolida el poder, secuestra las instituciones, le roba sus libertades a los ciudadanos, empezaron a participar entre el 70 y 80% de los venezolanos, pero ya era tarde. Recuperar las instituciones y la libertad cuesta mucho, perderlas es muy fácil, William. Sí, bien. Nos vamos a sacar en ese punto, tenemos que hacer una pequeña pausa. Luis Mario, vamos a regresar después del corte comercial con usted, porque me interesa que hablemos también de reformas a la Constitución, el papel de la Fuerza Armada, discusión en la comisión ad hoc que lidera el vicepresidente de la República. Estados Unidos, que obviamente con la nueva administración Biden, pues parece que habrá son unos aires distintos respecto de la relación de Estados Unidos con El Salvador. Así que nos vamos a ir a una pequeña pausa, regresamos con más. Esto es Elecciones 92.5 con William Meléndez. Vamos a la pausa. Elecciones con William Meléndez en 925 Club. Sintonizas Elecciones con William Meléndez en 925 Club. 7:41. Gracias por continuar con Elecciones 92.5. Antes de retomar un poco la conversación que tenemos, el hilo de la plática con Luis Mario Rodríguez, el director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES, quiero comentarles a ustedes alguna información importante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que ha estado divulgando el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre la situación del comportamiento, el estado del tiempo en nuestro país? Hay información, bueno, ya ustedes habrán percibido, ¿no? Desde las horas de la madrugada, un cambio en la situación del clima, un poco más de vientos, más frescas las condiciones, y es que el Ministerio de Medio Ambiente ha dicho en su cuenta de Twitter, por ejemplo, que se estarán generando vientos nortes en El Salvador de moderados a fuertes y ráfagas muy fuertes, y entonces se están llamando pues a tener precaución a las pequeñas y medianas embarcaciones por mar picado y vientos acelerados de 30 a 40 kilómetros por hora. Dice además este informe de meteorología número 1, el frente frío se acerca a Centroamérica y el sistema de alta presión generará vientos norte sobre El Salvador.
alta presión de 1038 milibares que se ubicaría en la costa este de Estados Unidos el jueves 28, este día, empujando un frente frío hacia el norte de Centroamérica. Así que es importante ponerle mucha atención a esto porque para la pesca sobre todo hay muchas consideraciones que tomar en cuenta, ¿no? Y luego lo que pueda ocurrir también cuando usted transita por otros lados, el caso de las vallas que a veces están mal puestas y generan algún inconveniente porque se caen, o árboles que están con raíces muy superficiales también que pueden caer sobre los vehículos y generar ese tipo de situaciones. Así que hay que tener mucha precaución, además de las consideraciones muy importantes que debemos tener con nuestros niños y personas mayores de edad debido a la condición pues, del viento que genera polvo y reaviva los problemas para quienes tenemos alguna situación de predisposición alérgica. Así que hay que tomar en cuenta eso, lo que nos está planteando el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Insisto, pues en algunos lugares ya es bastante sensible, perceptible la situación de vientos que se están teniendo en nuestro país, sobre todo en las zonas altas y montañosas. Lo que quiero también comentarles un poco de qué es lo que han mostrado las portadas para este día en nuestro país, las portadas principales de los rotativos a nivel nacional. La prensa gráfica, por ejemplo, lo está titulando: critican los mensajes militaristas de presidente. Dice, Bukele publicó tweets con imágenes militares luego de la inhabilitación de Walter Araujo, el embajador de la Unión Europea, que hizo un llamado a respetar la institucionalidad de El Salvador, y una foto destacada de la portada de la prensa gráfica que justamente muestra un homenaje, dice, a Abuela Ejemplar, y Marlon Pacas, que trabaja en un mural dedicado a su abuela doña Catalina Caridad Díaz, de 77 años, quien sacó adelante a sus hijos con una venta de tortillas. Esta es la portada de la prensa gráfica. El diario de hoy dice: el gobierno recaudó 326 millones de dólares menos en 2020, dice, comparado con los ingresos de 2019. Al fisco le llegó menos dinero en concepto de impuestos. Además, recaudó 729 millones de dólares menos de lo que proyectó en 2020. Eso es lo que está planteando la portada del diario de hoy este mismo día. Y la foto principal dice: contra rebrotes de antisemitismo. Una fotografía que destaca ese homenaje póstumo para las personas que fueron víctimas del Holocausto, ¿no? Y señala que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió unidad internacional contra rebrotes de antisemitismo en el mundo en el día que se recuerda a las víctimas del Holocausto judío. Eso es lo que estaba diciendo el diario de hoy. El Mundo dice que Estados Unidos pide reforzar CICIES, y justamente es un tema que vamos a analizar con Luis Mario Rodríguez en lo que nos queda de conversación la mañana de este jueves. Y volvemos entonces, Luis Mario. A ver, entonces son varios temas los que tenemos pendientes. Me interesaría conocer un poco sobre este tema, Luis Mario, que tiene que ver con CICIES, porque el día de ayer conocimos, por ejemplo, algunos tweets, por ejemplo, del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso, donde, por ejemplo, dijeron en un tweet que el presidente de ese comité, Gregory Mick, dijo que la lucha contra la corrupción en El Salvador es más importante ahora que nunca. Aprobar legislación para fortalecer la independencia y el mandato de la comisión de las CICIES será un paso crucial. Eso fue lo que dijo Gregory Mick, que es el representante, ¿no?, de este comité importante de mucha influencia, obviamente para nuestro país y el continente. Luego de esto conocimos un tuit que escribió también Brendan O'Brien, que es el actual embajador en funciones de Estados Unidos en El Salvador, donde él dijo que el gobierno de Estados Unidos sigue apoyando a la CICIES OEA en la lucha contra la corrupción y la impunidad en El Salvador. Nos impresionan los éxitos iniciales del trabajo conjunto de las CICIES y Fiscalía General, identificando actores corruptos y llevándolos ante la justicia. Varios mensajes que están llegando, Luis Mario, desde Estados Unidos luego del cambio de administración de Donald Trump a Joe Biden. ¿Cuál es la interpretación, Luis Mario? Bueno, William, en primer lugar creo que como país debemos sentirnos, a mi juicio, contentos porque la nueva administración retoma su interés para que, empezando por lo general América Latina y luego
llegando a lo específico, el Triángulo Norte y particularmente nuestro país tengan los recursos y los instrumentos necesarios para buscar el desarrollo, evitar que nuestros compatriotas sigan migrando y por lo tanto hacer que nuestro país, bueno, sea el lugar donde cumplan sus sueños los salvadoreños. Esto se logra, sin duda alguna, combatiendo todos aquellos aspectos que están complicándonos internamente. Uno de ellos es la inseguridad pública, otro tiene que ver justamente con el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Sí. Son temas que en la administración que recién terminó en los Estados Unidos, pues básicamente se descuidaron. La representación diplomática que se tuvo en El Salvador, pues no, digamos, tuvo un papel protagónico como el que tuvieron en el pasado otros embajadores y representantes del gobierno de los Estados Unidos, me refiero a Ann Patterson, Rose Linkins, Mari Carmen Aponte. Entonces, que estén interesados en fortalecer la lucha contra la corrupción en el caso salvadoreño y en el Triángulo Norte, pues creo que es bienvenido, y todas las instituciones locales que hemos venido promoviendo la transparencia, el acceso a la información pública, la lucha contra la corrupción, vamos a estar ahí atentos para poder respaldar. Es importante señalar que en nuestro caso, en FUSADES, el Departamento de Estudios Legales lleva todo el tema de acceso a la información pública, transparencia, lucha contra la corrupción, y en su momento se preparó una posición institucional cuando se estaba discutiendo el tema de las ICIES, donde se señalaron varios aspectos legales que había que analizar, y se concluyó que lo más relevante en la lucha contra la corrupción y en la promoción de la transparencia es el fortalecimiento de las instituciones nacionales, en este caso particular, aquellas que ejercen el control político en El Salvador, la Fiscalía General de la República, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Corte de Cuentas de la República. Ciertamente el establecimiento de las ICIES en el caso salvadoreño vino a representar un auxilio para la Fiscalía General. Vimos que se presentaron unos casos recientemente a la Fiscalía General de la República sobre mal manejo de fondos de esta administración en el caso de la pandemia. Entonces ese auxilio ha sido bien visto por la Fiscalía General, pero yo leía declaraciones del fiscal general que se publicaron, si no me equivoco, ayer, en la que señalaba que él no se opondrá a fortalecer las ICIES, que trabajará con cualquier actor internacional que quiera fortalecer su institución, pero que precisamente esto último es lo que él persigue, que se fortalezcan las instituciones, porque las entidades internacionales al final de cuentas, William, son temporales, y luego quien queda es la institucionalidad local, nacional, y esa es la que debe entonces fortalecerse para la lucha contra la corrupción en este caso. Sí, Luis Mario, cuando se abrió el debate sobre la constitución de las ICIES y que justamente lo puso en agenda el presidente de la República, entonces candidato, ¿no? Y había toda esa discusión abierta sobre ICIES, se hablaba de que lo que se ha creado a través de la Organización de Estados Americanos pues no cuenta necesariamente con todo el respaldo en términos jurídicos, y decían, bueno, es que esto no ha pasado por un convenio, un acuerdo a través de Asamblea Legislativa que debería como ratificarlo y darle todo el músculo necesario en términos de legalidad, ¿no? Entonces, ¿será que estamos ante un escenario en la posibilidad de que se pueda modificar el mandato de esas ICIES, o de qué estaríamos hablando? ¿De un nuevo instrumento o qué puede ser? Porque hoy sí estamos escuchando que se habla con más fuerza. Claro, esto ha ocurrido después del cambio de administración también allá en Estados Unidos. Sí, correcto. La nueva administración quiere fortalecer su presencia en nuestro país, no solo en el combate a la corrupción, sino que en el respeto a las instituciones y en la promoción y fortalecimiento de la democracia, del sistema político. Hemos visto en el caso internacional, en los ejemplos de Guatemala y Honduras, dos casos, digamos, en contraste, de Guatemala con respaldo de Naciones Unidas, el de Honduras con respaldo de la OEA. Son temas de estudio que se han analizado y que sin duda sirven de parámetro para cuando se tome otra decisión acá en el caso salvadoreño. Digamos que por ahora las declaraciones son generales,
positivas en el sentido que se quiere combatir con mayor protagonismo la corrupción, pero tenemos que esperar a que en realidad se den actos concretos, no solo por parte de la administración Biden, sino y principalmente por parte de las autoridades locales. Sí. Vimos cómo el diputado Ponce señaló que estaban en conversaciones con la nueva administración del presidente Biden, justamente para los propósitos que usted menciona. Sí, de hecho, el diputado Ponce, presidente de la Asamblea, nos confirmaba eso, ¿no? Que también esperan viajar en los próximos días, no estableció fecha, viajar una delegación de diputados a reunirse con congresistas, y hay una agenda que se las está preparando Mari Carmen Aponte. Sí, correcto, una excelente embajadora que en su momento, allá entre 2010, 2012 y luego cuando regresó, fue protagonista para resolver la crisis institucional que tuvimos cuando no se querían cumplir las sentencias de la Sala por parte de la Asamblea Legislativa. Una persona que seguro quiere intervenir para fortalecer la democracia en el país. Hay que tener en cuenta, William, que todo cambio en materia institucional, en el caso salvadoreño, debe pasar por la Asamblea Legislativa, tiene que ser discutido por todos los partidos, sí. Y aquí entonces entra una variable importante. Dependiendo los resultados del 28 de febrero, tendremos que analizar los sectores en el país que estamos vigilando el tema de independencia de las instituciones y fortalecimiento institucional, cuál es el comportamiento de las nuevas fuerzas políticas que estén, digamos, en mayoría en la Asamblea, porque si lo que se quiere en ese caso es debilitar a las instituciones, es poner de nuevo dirigentes partidarios como titulares de las instituciones para promover una agenda política en contra de adversarios políticos, entonces, aunque eso está prohibido por la Constitución, porque no pueden llegar como titulares miembros de partidos políticos, bueno, en ese caso se tendría que analizar cuál es el papel que puede cumplir un organismo internacional en la promoción de la transparencia. Eso es, a nuestro juicio, fundamental. Luego vimos en las redes que viene un evento de Fiscalías y Estado de Derecho donde van a participar pues en personalidades como Diego García Sayán, que es el relator especial de Naciones Unidas sobre independencia de jueces y abogados, Tel Maldana, Claudia Paz y Pala, dos exfiscales guatemaltecas, y fiscalías y personalidades de fiscalías de otros países, con el propósito de analizar cómo se puede fortalecer a la Fiscalía General de la República en el caso salvadoreño. Uno de los invitados, por supuesto, es el actual fiscal general, y ahí creo que es importante, ojalá que se lleguen a conclusiones de cómo lo más relevante es en principio fortalecer a la institucionalidad local, en este caso la Fiscalía General. Sí, bueno, se nos está yendo el tiempo, Luis Mario, rápidamente, un punto que obviamente necesitaba más tiempo, pero ya no nos alcanzó, y es la apertura que hay en esa discusión desde este comité ad hoc liderado por Félix Ulloa, vicepresidente de la República, y donde se ha puesto en el tapete de la discusión la probabilidad de una reforma que implique eliminar la prohibición constitucional de que las Fuerzas Armadas se involucren en actividades políticas. ¿Cuál es el punto ahí para ustedes en el análisis, Luis Mario? Bueno, son, digamos, propuestas que cada sábado ponen en alerta a aquellas instituciones y organizaciones nacionales e internacionales que velan por el respeto del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia, William. Hemos dicho que en este caso la comisión ad hoc debería en primera instancia pedirle a los funcionarios en el Ejecutivo y a cualquier otro que violente la Constitución que precisamente respete las disposiciones de la Carta Magna, respete el principio de separación de poderes, cumpla las sentencias de la Sala de lo Constitucional y evite promocionar odio y separación entre los sectores en El Salvador. Es decir, es contradictoria la labor de una comisión que en principio quiere reformar una constitución que constantemente se está incumpliendo y violentando por parte de la actual administración. Entonces, esa es, digamos, la primera
observación que hemos hecho distintas organizaciones. Lo segundo ya tiene que ver con todas estas reformas que pues no nos queda tiempo de discutir, pero que particularmente esta última de otorgarle un rol político a la Fuerza Armada nos haría retroceder décadas. Si uno de los éxitos del acuerdo de paz se tuviera que aislar del resto, pues sería precisamente la transformación de la Fuerza Armada en un actor que ha sido ejemplar, o por lo menos lo fue, en el cumplimiento del acuerdo de paz, y así ha sido reconocido a nivel internacional. Entonces, la Fuerza Armada, su rol está bien claro en la Constitución. Es un órgano no deliberante, una institución no deliberante, y por lo tanto debe continuar así. Y no debe interpretarse que si el ministro de la Fuerza Armada, el ministro de Defensa, es llamado a opinar sobre el presupuesto de la Fuerza Armada, es un acto político. No, es un acto como titular de la Fuerza Armada y tiene que dar una opinión técnica. Bueno, excelente, se nos agotó el tiempo, Luis Mario, de verdad le agradecemos que haya hecho el espacio, pues esperamos contar con su participación más adelante en otra oportunidad, así que gracias, Luis Mario. Gracias a ustedes, William, con gusto llegamos cuando ustedes nos inviten. Bueno, excelente, de esta forma nosotros estamos concluyendo entonces Elecciones 92.5 en la mañana de este jueves. Mañana viernes a las 7 de la mañana en punto estará con nosotros acá en cabina el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Obviamente estaremos conversando del inicio de arranque de campaña, problemáticas que enfrenta en la comuna de San Salvador y sin duda alguna, pues obviamente las aspiraciones de reelección que tiene el alcalde Mason. Así que nos encontramos el día de mañana. Que pasen un feliz día. Elecciones en Club 925, de lunes a viernes, de 7 a 8 a.m., con los invitados de la palestra política de El Salvador, conducido por William Meléndez. Elecciones en Club 925.